Bien, y ahora pasamos al tema de la iluminación. Aquí tampoco hace falta comprarse grandes cosas, de hecho muchas veces no hace falta comprarse nada, pero en ciertas ocasiones sí que sería conveniente. Os cuento, lo ideal sería utilizar la luz natural, es decir, la luz del sol, pero no la luz del sol directa. Si nos estamos grabando en exteriores es mucho mejor que busquemos una gran sombra y que nos grabemos ahí. Eso sí, siempre con la cara mirando hacia la zona más abierta del cielo, pero nunca nos debemos grabar con el sol de frente, el sol de lado, porque eso genera muchas sombras en la cara y la iluminación, como ahora os contaré, es muy importante también para transmitir confianza en el espectador. Bien, pues nos encontramos ahora mismo, como veis, en un exterior para mostraros un poquito qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Supongo que hay cosas básicas que todos ya sabréis, como por ejemplo que no debemos colocarnos nunca pues con el sol detrás. Eso yo creo que imagino que todo el mundo ya lo sabréis, ¿no? La cara se nos queda muy oscurecida, nosotros estamos cómodos porque no nos da el sol en la cara, pero no se nos vería. La otra cosa que no debemos hacer nunca es estar con el sol de cara. Porque, vale, la cara está iluminada, pero nuestro gesto está como forzado y además no tenemos una expresión natural en la cara. Imagino que todos os habréis dado cuenta que lo que hay que hacer es estar en una sombra, pero ojo que hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, yo ahora me voy a colocar en una sombra y no me voy a mover de aquí. Entonces, esta sería la situación ideal en la que deberíamos colocarnos, es decir, con el fondo más oscuro que la parte que tengo delante, ¿vale? Yo ahora mismo delante tengo, como veis, un cielo. Entonces, este cielo es el que me está iluminando la cara, pero siempre que eso sea mucho más luminoso que lo que tengo detrás. Si yo ahora mismo, por ejemplo, me giro, ¿ok? Yo sigo en la misma sombra, ¿no? Entonces, ahora mismo he puesto la parte oscura delante mía y la parte clara detrás mía. ¿Qué ha ocurrido? Que se me oscurece el rostro. Y esta vez, pues como veis, yo estoy en la misma sombra, yo estoy igual de cómoda, no necesito tener el gesto así forzado porque no me está dando el sol, pero no se me ve bien la cara. Entonces, cada vez que nos coloquemos en una sombra, tened cuidado de iros girando, y lo podéis incluso ir viendo en la cámara, hasta tal punto que encontréis una zona luminosa, más luminosa delante que detrás. Y de esa forma conseguiremos tener el rostro iluminado. Por ejemplo, si lo que queremos es dar un mensaje tipo videotutorial para que la gente aprenda bien o le llegue bien el mensaje, que se entere bien de lo que está escuchando, si queremos vender, si queremos promocionar nuestro proyecto o lo que sea, lo ideal es que la luz fuera lo más frontal posible en lugar de lateral y que además fuera natural y suave, que no sea dura como la luz del sol directa sobre nuestra cara. ¿Por qué es importante en este tipo de mensajes que la iluminación sea frontal? Para que no se generen sombras en la cara, porque si nos iluminamos, por ejemplo, de forma lateral, va a quedar una zona de la cara un poquito más oscura, sobre todo la zona del ojo que no está iluminado. ¿Qué ocurre con esto? Pues que en el cine queda muy bien y para crear ciertos efectos, para ciertos youtubers, depende de lo que estén explicando, pues también queda chulo. Pero, por ejemplo, si lo que queremos es transmitir confianza, lo mejor es iluminarnos de forma frontal, que se vea la cara entera, que no quede ninguna parte oculta, porque si no, el mensaje que le va a llegar al cerebro reptiliano o al inconsciente de la persona que está observando es de que tienes algo oscuro, que estás ocultando algo, que no termina de confiar en ti porque hay una parte de ti que no ve con claridad. Por eso es importante que vean con claridad quién eres tú, qué gestos estás poniendo y qué estás transmitiendo. Por ello, lo ideal sería utilizar una ventana. Yo en este caso solamente estoy utilizando una ventana, es decir, lo ideal sería ponerse de cara a la ventana, pero siempre que el sol no esté entrando en ese momento por la ventana. En este caso yo tengo el sol a mi espalda, es decir, lo que me está entrando es claridad, pero no el sol directo. Esta es la mejor iluminación de todas, porque cumple todo, es luz diurna, es luz suave y es luz frontal, y como veis es muy barato. Pero es cierto que hay personas que no se pueden permitir esto porque precisamente donde está colocada la ventana pues el fondo no es bonito, o quizás solo tienen una ventana y cuando van a grabar justamente en ese momento el sol está entrando en la ventana. Es cierto que se puede suavizar poniendo una cortina, un visillo, ¿no? Que deje pasar luz pero que no deje pasar el sol directo. Y a veces, como os decía, si el fondo no nos gusta, lo que sí podemos hacer es girarnos un poco para que la luz nos dé hacia un lado quizás y la otra zona intentar rellenarla con algo. Es decir, en este caso, por ejemplo, yo tengo la ventana ahí detrás de la cámara, ¿no? Si yo me giro un poco, esta parte de mí se oscurece y la forma de rellenarla sería colocar aquí en esta zona, no dentro del encuadre, sino un poco más alejado, algo blanco que pueda reflejar la luz que llega de la ventana, refleja aquí y me ilumina toda la zona que queda en sombra.
A veces es muy sencillo, simplemente una pared blanca, una cortina blanca, una tela, una sábana, un folio. Si depende si el encuadre está más cerrado, lo podéis poner el folio cerca. Podéis hacer pruebas en casa, ya veréis qué efecto tiene rellenar con una luz reflejada la zona más oscura de la cara. Si logramos por lo menos iluminar esta zona, suavizarla, quizás no quedará igual de iluminada que el otro lado, pero eso no es importante. Lo importante es que por lo menos el ojo no quede oscuro. En este ejemplo me estoy grabando con el móvil para poder moverlo más fácilmente y lo que quiero enseñaros es cómo podéis rellenar las partes más oscuras de la cara si no podéis tener una ventana delante, que es como la tengo yo ahora mismo. En este caso, si yo me giro y dejo la ventana a un lado de mi cara, hay una zona de mi cara que se oscurece. En este caso no se oscurece mucho porque estoy rodeada de paredes blancas que hacen efecto de relleno y no se nota tan oscura. Pero si no tenéis paredes tan blancas, es probable que hay una zona de la cara, la que está en sombra, que se quede bastante oscura, que el ojo quede así como más oscurecido y entonces se provoca un efecto en el espectador de desconfianza, ¿no? De que hay algo ahí oculto, de que no termina de ver claro quién eres, no ve la transparencia, por ejemplo, que puede ver en una cara que está completamente iluminada, ¿no? Pues en este caso, si nos encontramos con esta situación de tener que grabarnos así, si queremos rellenar la parte que se nos ha oscurecido de la cara, podemos usar algo muy sencillo y no hace falta gastar nada de dinero. Bueno, si tenemos un foco en casa, pues sería recomendable poner como un foco de relleno, sin ponerlo a máxima potencia y que quede siempre la luz natural por encima de la luz artificial. Pero en este caso podemos utilizar algo tan sencillo como por ejemplo este cuaderno, un cuaderno así grande, un folio o algo parecido, o un cojín o una sábana o algo que tengáis que sea de color claro y que podéis poner cerca de vuestra cara para que refleje la luz de la ventana y rellene toda la parte de la cara que se ha quedado oscura. Por ejemplo, en este caso vamos a intentar ponerlo de tal forma, a ver un momento que me veo, a ver si voy rellenando. Mirad por ejemplo aquí queda bastante rellena, a lo mejor no lo notáis al principio, pero si bajo el cuaderno seguramente notaréis que la cara se oscurece, es decir, el cuaderno está rellenando toda esa parte de la cara que se ha quedado oscurecida. Pues con cosas tan sencillas podéis mejorar las zonas oscuras de la cara. Porque recordad que si esta parte queda así como muy oscurecida, ¿no? Más que ahora porque yo estoy rodeada de paredes blancas, pues en este caso lo que estamos transmitiendo al espectador es como desconfianza, ¿no? De que hay una parte que está oculta, de que no estamos terminando de ser transparentes. Y si el cerebro reptiliano de la persona que está escuchando no termina de sentirse tranquila, ni cómoda, ni termina de confiar en quiénes somos o qué estamos diciendo, va a desconectar del mensaje y mucho menos va a querer quizás comprarnos si ese es nuestro objetivo. Así que ya sabéis, la mejor opción es ponerse delante de una ventana que tiene luz natural, suave y frontal, y si no tenéis más remedio que poneros en una zona en la que tenéis que tener la cara más oscura, pues ya sabéis, os rellenáis ahí un poquito con el cuaderno y ya habéis metido algo de luz, ¿vale? También podéis usar una pequeña lámpara que tengáis a mano para rellenar. ¿Y qué pasa si no tenemos ventanas o no quiero abrir la ventana porque tengo delante un patio o tengo vecinos o resulta que estamos grabando de noche? Cuando llega el invierno es muy fácil que acabemos grabándonos de noche cuando encontramos un hueco a las 7 de la tarde o lo que sea. En este caso habría que utilizar luz artificial. Y aquí sí que sí o sí tienes que utilizar un foco. Puedes utilizar una lámpara también de estas de mesita, un flexo que tengáis en el escritorio, eso también lo podéis utilizar. Pero digamos que eso es menos estándar. Hay bombillas que son como más amarillas, otras más azules, hay algunas que iluminan mejor, otras peor. A lo mejor es difícil sujetarlo justo delante nuestra para que nos ilumine. Entonces sí que nos podemos apañar con esto y podemos encontrar una solución gratuita, pero hoy en día los focos tipo LED tienen muchas ventajas. Suelen ser baratos, no suelen ser muy caros, además no pesan, no suelen generar mucho calor, porque también es importante que no nos pongamos un foco de luz, por ejemplo, las lámparas, si no tienen bombillas frías, sino bombillas incandescentes de toda la vida, generan mucho calor. Y si la tenemos frontal a nosotros o cerca, puede provocar que nuestra cara sude, cosa que tampoco es recomendable. Así que lo ideal sería un foco de este tipo, porque además suelen tener como una serie de placas para colorear un poco lo que es la luz. La podemos poner en tono naranja o en tono rosa o quizás neutra, en color blanco. Otro tipo de focos que suele utilizar la gente son los focos anulares, ¿no? De anillo. En este caso los hay más pequeñitos y más grandes. ¿Cuál elegir? Bueno, pues el pequeñito, digamos, que va a concentrar más la luz en esta zona de la cara. Aquí ya va a quedar más en sombra.
mientras que un aro grande, aunque esté alejado, va a abarcar, digamos, la iluminación más desde fuera hacia adentro. Ambos iluminan bien, pero también va a depender de para qué nos grabemos. Si nos vamos a grabar con el móvil muy cerca, pues es conveniente que sea un aro más pequeño, pero si vamos a utilizar un trípode o incluso una cámara en lugar de un móvil, conviene utilizar un aro de los grandes. Este tipo de iluminación también suele ser bastante asequible, pero recordad que cualquier dinero que gastéis en esto va a ser un dinero bien gastado porque va a contribuir a que mejoréis la imagen que estáis transmitiendo de vuestra empresa. Incluso os puede ayudar a incrementar las ventas. Así que sin más me despido y espero que os haya gustado.